Muy buenos días de nuevo. Bienvenidos todos a la iglesia Forest Hills Boulevard. Siempre digo esto, pero es porque es tan importante. Tu presencia es una bendición, es una respuesta a oración, no solamente mía, pero de todo el cuerpo de Cristo Jesús que atiende aquí a esta iglesia y se reúne aquí los domingos. Nos encontramos en medio de una serie donde estamos caminando y andando a través del libro de Hechos. Y la serie se llama Encender un fuego. Porque Jesús dijo que cuando yo me voy, el Padre va a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a morar y vivir dentro de toda persona que dice que Jesús es mi Señor. Y esa obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es como un fuego consumidor. Y no solamente nos consume a nosotros y establece el reino de Dios dentro de nuestras almas, también va consumiendo a toda persona que cruza nuestro camino. Porque van a experimentar a Jesús a través de nosotros. Van a escuchar a Jesús a través de nosotros. Y así el Espíritu Santo va obrando en sus almas y va consumiendo sus almas y estableciendo el reino de Dios a través de todos de los que nos van a rodear a nosotros. Si no has estado aquí en un par de semanas, a través del libro de Hechos hemos visto el crecimiento de la iglesia. Que el cuerpo de Jesucristo, Pedro, en conjunto de los apóstoles, están predicando y enseñando la vida, muerte y resurrección en Cristo Jesús. Vida en el sentido que ya no tenemos que temer la muerte. Ya la muerte no es una condena que tenemos que temer y ya no tenemos que tener vergüenza por las decisiones que hemos hecho en nuestras vidas. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Perdón de pecado en el sentido que ya no hay nada que nos separa de Dios. En Cristo Jesús tenemos una unión directa con Dios. Podemos hablar con Él, podemos convivir con Él. Y transformación en el sentido que el Espíritu Santo nos está conformando más y más a Cristo Jesús. Israel y sus líderes han visto que esta comunidad nueva en Cristo Jesús, que ellos han estado con Jesús. Ellos están compartiendo todo lo que ellos tienen. Ellos están sirviendo los unos a los otros. A nadie le hace falta nada en esta comunidad. Los ciegos ahora pueden ver. Los mudos pueden hablar. Los paralíticos ahora pueden caminar. Los que están poseídos, endemoniados, ahora tienen libertad. Todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el resultado, la comunidad ha entregado, ha rendido la creación y han elegido el Creador. Mateo 16:26 dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Lo que está comunicando es que nada vale más que la vida que Dios te ha dado a ti. ¿De qué vale perseguir las cosas de este mundo? La creación, que no me puede aferrar, no me puedo llevar y sacrificar mi vida. No puedo tener vida apartado de Dios. Y no puedo tener las dos cosas. No puedo tener la creación y Dios. Es uno o el otro. La iglesia aquí sabe contestar a esta pregunta. Ellos han rendido a todo y han elegido a Dios. Vemos aquí que el éxito, el movimiento de Jesús y el Espíritu Santo está creciendo. Más y más personas están siguiendo y creyendo en Cristo Jesús. Están teniendo tanto éxito que, como dije la semana pasada, los líderes de Israel, los expertos en la ley, tienen gran celo. Primero Pedro y Juan fueron a la marquesina fuera del templo y empezaron a predicar que Jesús es el Mesías y que está vivo y que los líderes lo crucificaron. Y la gente empezaron a creer. Después los metieron en la cárcel. Después se enfrentaron al Sanedrín y el Espíritu Santo se derramó sobre Pedro y él empezó a compartir el evangelio hasta que todo el mundo dijeron que esos hombres han estado con Jesús. Los liberaron, pero dijeron: no digan nada en el nombre de Jesús más. Y ellos dijeron: no, tenemos que obedecer a Dios y así lo vamos a hacer. Y después, ahora vemos en Hechos 5, lo que vamos a ver en el día de hoy, la segunda persecución de la iglesia. Ahora los otros apóstoles tienen la valentía de hacer exactamente lo que hizo Pedro y Juan.
Vieron lo que es posible y ahora todos ellos fueron a compartir que Jesús está vivo, que Él es el Mesías y que hay vida y esperanza en Él. Y ahora esto los llevó a todos a la cárcel. Y esto me llevó a mí al pensamiento sobre que cuando nosotros vemos que algo es posible, entonces nos anima a nosotros a hacerlo. No, que cuando nosotros vemos que alguien puede hacer algo, nosotros decimos, quizás yo puedo hacer eso. Y empiezo entonces yo a hacerlo porque lo he visto hecho. Y eso es un gran ejemplo para nosotros en el libro de Hechos. El libro de Hechos es una obediencia en Cristo Jesús. Y vemos de la manera que los apóstoles y los discípulos están haciendo caso a lo que Jesús los mandó a hacer. Y cuando lo hacen, nos anima a nosotros y nos da testimonio que sí es posible. Que si nosotros obedecemos, el mismo resultado va a suceder porque esta es la obra de Jesús y el Espíritu Santo a través de nosotros. Ahora los apóstoles, todos van en la cárcel. Y bueno, pues viene Dios y envía a un ángel a esta cárcel. Ahora es importante entender que esta cárcel está en un lugar donde no se puede escapar. No solamente eso, están soldados que están guardiando esta cárcel para asegurarse que estos apóstoles no van en ningún lado porque tienen que enfrentarse de nuevo al sumo sacerdote. Y bueno, pues Dios envía un ángel y los libera. Y después van a la marquesina de nuevo y siguen enseñando que Jesús es el Mesías, que hay vida y resurrección y perdón de pecado en Cristo Jesús. Y ahí es que donde nosotros llegamos ahora al libro de Hechos que vamos a leer. Pero antes de eso quiero clarificar dos cosas que son muy importantes para nosotros entender en el día de hoy. Primeramente, el apóstol. Esa palabra apóstol significa enviado. Pero los apóstoles, como vemos en el libro de Hechos, esos apóstoles ya no existen. Esos son los 12 discípulos llamados específicos por el Espíritu Santo. Estos apóstoles vieron la resurrección de Cristo Jesús. Fueron elegidos específicamente por el Espíritu Santo y Dios hizo señales y pródigos y milagros a través de ellos. Estos tipos de apóstoles ya no existen. Si se escucha a alguien que dice que mira, yo soy un apóstol, tiene que estar seguro que ellos están diciendo que son enviados. Porque no hay estos tipos de apóstoles más nada aquí en la tierra. Pero todos somos apóstoles en el sentido que sí somos enviados por Cristo Jesús. También quiero hablar de esta liberación que vimos de Dios y que el ángel los liberó a ellos. Todos nosotros que seguimos a Cristo Jesús vamos a vivir a través de circunstancias difíciles. Vamos a vivir a través de persecución y cosas difíciles a través de compartir el evangelio y ser obediente a lo que Dios nos llama a hacer. Pero es importante saber que Dios siempre va a estar presente y va a responder hacia nuestra liberación, como demostró aquí cuando liberó a los apóstoles con este ángel. Pero la liberación de Dios no siempre se va a manifestar de la misma forma. Dios siempre nos va a liberar, pero no siempre de la misma forma. Primeramente es su presencia. Que cuando nosotros estamos en medio de esta persecución, cosas difíciles, siempre vamos a tener la presencia de Dios. Esta es la paz de Dios, que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos para resistir y ministrar en medio de la circunstancia difíciles o en medio de la persecución. Y una de esas bendiciones es que esto va a atraer a los demás. Van a ver a Jesús en nosotros. Van a ver cómo nosotros estamos respondiendo a estas cosas difíciles. Y los va a atraer, los va a llamar y van a querer saber qué es lo que nosotros tenemos. Y van a querer lo que nosotros tenemos. También permite estas circunstancias difíciles. Dios las permite porque a veces nos lleva a Él. A veces ya esta persecución, ya nuestro tiempo ha acabado aquí en la tierra y Dios quiere usar estas dificultades para ahora llevarnos a Él y ahora nosotros estamos de cara a cara con Él y Él está diciendo, buen hecho, hijo mío. Y hay a veces que liberación es simplemente eso, que nos saca de la circunstancia porque quiere que nosotros sigamos obrando en el llamado que Él nos ha dado. Pero siempre es importante entender que la presencia de Él está ahí y siempre nos está dando liberación, aunque no nos da la liberación que nosotros queremos. Ahora vamos hacia el libro de Hechos. Vamos a Hechos 5.
Y les quiero recordar que todo mensaje que se predica aquí proviene de la palabra de Dios, no es la opinión de Jonathan Matos. En reverencia a la palabra de Dios, les pido que por favor se pongan de pies. Lo que vamos a ver en el día de hoy es que la persecución, la prueba de nuestra fe, la persecución es prueba de nuestra fe. Sin embargo, nuestra fiel obediencia como testigos en la prueba nos permite perseverar y madurar. Hechos 5:27. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos proveído enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exclamó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Ahora versículo 39. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, esos son cocotazos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. La palabra de Dios, por favor, tome su asiento. Me fascina a mí de la manera que este libro es tan práctico para nosotros. Nos enseñan lo que es posible. Nos ayuda a responder a lo que nosotros ciertamente vamos a vivir como discípulos, como personas que han dicho que Jesús es el Señor de sus vidas. Vemos aquí primeramente persecución. Pero la persecución que me refiero aquí, no me refiero a circunstancias que no son favorables, o quizás las cosas no te están saliendo bien, o quizás no tienes la prosperidad que tú deseas. No, esta persecución me refiero a personas que están opuestas a Dios y están opuestas a las personas que creen en Jesús y que están conforme a la voluntad de Dios. Esta persecución es una discriminación, un maltrato por tus creencias, por tu fe, por tu seguimiento de Cristo Jesús. Ya hemos visto de la manera que gobiernos no permiten que la fe cristiana pueda establecerse en un país. Vemos cómo las empresas quieren celebrar valores que están en contra tuya, como la homosexualidad, pero sin embargo tú no puedes orar en el nombre de Cristo Jesús en tu empresa o compartir tu fe. Vemos como instituciones, como escuelas, no se permite orar en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes orar, pero no en el nombre de Jesús. Vemos como no se permite, se nos ordena a no hablar en el poderoso nombre de Jesús. Y fíjate que eso está en conflicto total a lo que Dios nos está ordenando hacer. Interesantemente, yo vi una entrevista de la manera que ahora los artistas de la música cristiana, los que producen la música, se le está diciendo: mira, no usen el nombre de Jesús, porque así vas a poder expandir más tus canciones y vas a llegar a más personas. Eso suena totalmente raro y contradice lo que dice Dios. Porque ese es por el poderoso nombre de Jesús que nosotros cantamos y alabamos a Dios. Es por Jesús. ¿Cómo vamos a responder a estas persecuciones? ¿Qué vemos aquí que Dios nos está enseñando en el día de hoy? Primeramente, tenemos que esperar
estas persecuciones. Pero no con temor, no sorprendidos, no con ansiedad, sino vamos a disfrutar el momento en el cual que Dios nos tiene, bueno, malo o indiferente. O sea que sé que quizás las cosas están buenas ahora, las voy a disfrutar, pero está bien si mañana la cosa se pone difícil. No hay problema. Está bien porque yo sé que Él está conmigo. Yo sé que lo mejor siempre está por venir. Y aunque estoy en mis persecuciones, mis circunstancias más difíciles, yo siempre puedo tomar un momento y decir y reflejarme en lo bueno que Dios está haciendo en el momento en mi vida. He compartido esto antes, pero lo quiero decir otra vez. Con mis hijas siempre oramos por 3 cosas. Damos gracias a Dios por 3 cosas principales. Mi salud, pan de cada día, un techo sobre mi cabeza. Si tengo eso, pues yo no tengo problemas. Yo no tengo circunstancias difíciles. Pone todo en un contexto apropiado. Segunda de Timoteo 3:12 lee y dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, si Jesús es el Señor de tu vida, si estás compartiendo el Evangelio, estás viviendo el Evangelio, te van a perjudicar. Jesús nos está diciendo: espéralo, porque viene. Porque el mundo no quiere que el valor que Jesús esté aquí en esta tierra. Juan 15, 18 y 19 nos ha enseñado que el mundo odia a Jesús. Jesús nos dice que si nosotros fuéramos del mundo, pues entonces el mundo nos va a amar a nosotros. Pero si somos de Él, nos va a odiar. Espéralo, así va a suceder. Tú ves, el mundo está informado por la obsesión de obtener la creación y saciarse en ella. Esos valores están en oposición a la voluntad de Dios, donde Dios nos llama a amarlo a Él sobre todo y amar a nuestro vecino de la manera que Jesús nos amó a nosotros, de ser santos en Él, que somos apartados, somos de Él, estamos dentro de la cultura, pero se sabe que nosotros hemos estado con Jesús. Quizás tú estás pensando: bueno, pastor, yo he seguido a Jesús, pero yo no he vivido a través de esas persecuciones difíciles. Bueno, me pregunto, ¿estás viviendo el Evangelio? ¿Los estás compartiendo? ¿Estás hablando claramente que tú sigues a Cristo Jesús? ¿Qué sucedería la próxima vez si tú vas conociendo a alguien o si en una entrevista te dicen: bueno, ¿qué tengo que saber de ti encima de esta entrevista? Y tú dices: bueno, yo creo y sigo a Cristo Jesús, Él es mi Señor. Capaz que el entrevistador se va a quedar así como que wow, sorprendido. Porque eso no es común y corriente. Pero cuando nosotros estamos viviendo, obedeciendo a lo que Dios nos está llamando a hacer, sí vamos a vivir a través de esto. Pero hay gran valor en vivir esta vida. Hay gran regocijo de vivir esta vida. Y esto es lo que nos está enseñando hoy. Cuando nosotros estamos y nos permitimos participar en obediencia a lo que Dios nos está llamando a hacer, nosotros vamos a experimentar una comunión con el Señor como nunca antes. Porque en medio de esta persecución, nosotros vamos a depender de Él. De la misma forma que Pedro dependió de Dios, el Espíritu Santo, cuando estaba enfrente de Sanedrín, que el Espíritu Santo se derramó sobre él y él empezó a enseñar cosas que quizás él, me imagino que él estaba sorprendido. Pero vamos a estar en dependencia más íntima con Dios en medio de esta persecución. También esta persecución va a probar nuestra fe. Va a desarrollar una perseverancia dentro de nosotros. Nos va a madurar en Cristo Jesús. Quiero que pienses por un momento, quizás una enseñanza que tu mamá o tu papá o alguien te enseñó cuando eras joven. Quizás un dicho que te enseñaron, que quizás cuando te lo enseñaron al momento no entendías perfectamente qué era. Cuando me puse a pensar en eso, me puse a pensar en lo que decía doña Luisa, mi abuela, cada rato. Me decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Todo el mundo ha escuchado eso. Pero cuando tú tienes 14 años, tú estás diciendo: ¿qué está diciendo mi vieja? Yo no entiendo eso totalmente. Interesantemente, de lo que ella me enseñó proviene de 1 Corintios 15:33. Pero cuando tú vas viviendo la vida y aplicas lo que doña Luisa me dijo, que con quien ando me diré quién eres, tú vas aprendiendo que con las personas que tú compartes, si compartes muchos con ellos, vas a empezar a compartir en sus valores, como ellos ven la vida.
las cosas de manera que ellos hablan, de la manera que ellos quizás se visten. O sea, ellos empiezan a influenciar. Nosotros somos influenciados por las personas que nos rodean. Pues de la misma forma, la persecución, las tribulaciones, las circunstancias difíciles nos da la oportunidad de aplicar todo lo que Dios nos está enseñando para tener un entendimiento más profundo. Yo rendí mi vida a Cristo Jesús a los 17 años y uno de los versículos de mi vida es Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él añadirá tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. A los 17 años, al yo leer esto, yo no voy a entender esto perfectamente. Pero mientras que empezaba a vivir a través de circunstancias difíciles, yo intenté aplicar lo que Dios me enseñó aquí. Señor, te voy a reconocer a ti en medio de este revolú en la cual que estoy viviendo. Señor, no voy a darle mucha cabeza a esto. Rindo lo que está sucediendo a tus pies. Guía mis pasos y ayúdame a reconocerte a ti en medio de esto. ¿Y sabe lo que sucede? Dios honra eso. Va enseñándome más profundamente lo que Él me está diciendo aquí. Y ahora sé manejar a través de estas cosas diferentes. No me voy a hacer el sabio. Lo voy a rendir a los pies de Cristo Jesús. Y Él va a dirigir mis pasos. Y todo va a salir como Él quiere. Y esto da un regocijo. Aquí leemos en Hechos 5. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Estuvieron contentísimos de recibir cocotazos, más que contentos de ser azotados. Me imagino que ellos estuvieran andando después que los soltaron. Mira cuántos cocotazos te dieron a ti. Me dieron 15. No, a mí me dieron 30. No, mira la pela que a mí me dieron en el nombre de Jesús. Estaban contentísimos. No tiene sentido. A menos que sabe lo que dice Romanos 8, 17. La promesa. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Entienden esto? Que soy un coheredero. Primeramente, Dios le ha dado toda la autoridad sobre toda la creación a Cristo Jesús. Pues yo soy coheredero con esto. Jesús es hijo de Dios. Pues yo soy hijo de Dios. Hermanos y hermanas, yo no sé en qué tú estás pasando en el día de hoy. Pero si tú entiendes esto cambia totalmente como tú estás viendo la persecución o la circunstancia difícil en la cual que tú estás viviendo. Marlene dijo, y no se me sale de la mente lo que ella dijo esta mañana, que nos paramos en victoria porque ya se ha hecho. Él ya lo hizo. Estamos en victoria porque ya Cristo lo hizo. Soy coheredero. Él ya tiene autoridad sobre todo. Él es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque Él tiene señoría sobre mi vida. No importa lo que yo estoy viviendo, voy a estar bien. Cambia la perspectiva. Ahora veo sufrimiento como un privilegio por el nombre de Jesús. Ahora tengo un gozo en mi corazón, no importando lo que estoy viviendo. Y la gente está diciendo, ¿qué te pasa a ti? Siento un orgullo de vivir en misión. Todo este entendimiento y sentimiento y realidad interno proviene del Espíritu Santo que mora y vive dentro de mí. Hechos nos dice que el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Hermanos y hermanas, obedecer es creer. No podemos creer en Jesús si no obedecemos. Creer es amar. O sea, si obedecemos, entonces sí estamos amando a Jesús. No podemos decir que creemos y seguimos a Cristo Jesús si no estamos obedeciendo lo que Él nos está diciendo. Y si no puedes obedecer, si no estás entendiendo lo que Él te está pidiendo hacer. Y solamente tú puedes saber lo que Él te está pidiendo hacer a través de leyendo y estudiando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te guía mientras que tú haces eso.
Todos tenemos que llegar al lugar que cada respuesta a una circunstancia difícil, una persecución, cada vista, como toda manera que nosotros vamos a responder, tiene que estar informada por lo que dice la palabra de Dios. Para mí el mejor ejemplo de esto fue Jesucristo. Jesús, antes de empezar su ministerio, fue al desierto por 40 días y estuvo en ayuno con el Padre Celestial y en oración. Ayuno significa que él básicamente rindió la creación. No estaba comiendo y si tomaba algo era bien poquito. Si no sabes, si tú ayunas por 40 días, el cuerpo está inmensamente débil y está en totalmente dependencia de Dios. Y en ese momento fue Satanás a tentar a Jesús. Y cada vez que había una tentación, un reto, una oferta, ¿tú sabes cómo Jesús respondió? Él dijo cada vez: está escrito. Satanás venía con otra: está escrito. Satanás venía con otra: está escrito. Y finalmente dice Satanás: vete. ¿Qué pasaría si cada vez que nosotros vivimos a través de cosas diferentes, nosotros decimos principalmente: está escrito? No voy a dejar que el temor, la preocupación entre a mi mente, a mi imaginación, porque está escrito. Y si esta es la palabra de Dios, es la verdad, y así será, porque está escrito. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Obedecer es una necesidad. Juan 14:23 le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Ese haremos es muy importante, eso es plural. Eso es la totalidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo morará en ti. Obedecer es amar a Jesús y permitir que Él more en ti. Ahora obedecer mantiene el Espíritu Santo y mantiene el Espíritu Santo activo y obrando en y a través de ti. Ahora quiero estar muy claro. Obedecer a Dios no quiere decir que todo siempre va a estar bien. Pero sí lo que dice es que el bien siempre estará contigo. Lo repito de nuevo. Obedecer no significa que todo siempre va a estar bien como tú quieres que sea. Pero sí significa que el bien siempre estará contigo. Esa paz, esa shalom, esa plenitud con Dios mismo. Gamaliel dice: pero si es de Dios. Pero si es de Dios. Gamaliel, por si no saben, está el rabí, y el rabí es el que enseña. Gamaliel es un rabán, es el maestro de maestros. No hay mejor maestro más alto que conozca la ley o la palabra de Dios como la posición de Gamaliel en los líderes de Israel. Fíjate, él fue el que discipuló a Pablo antes de Jesús llamarlo a él. Y Pablo era el que conocía la ley mejor que todos. Gamaliel fue el que le enseñó a él. Y me encanta cómo Dios, a través de su providencia, usa la sabiduría de Gamaliel para darle libertad, liberal a los discípulos. Y él le dice al Sanedrín: mira, si este movimiento es del hombre, pues va a morir. Suéltenlos. Pero si es de Dios, entonces estarás en oposición de Dios. A mí me fascina eso. Me encanta eso. Porque si es de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para estar en oposición a lo que Dios va a hacer. Tú ves, la voluntad de Dios, la providencia de Dios, no depende de tu obediencia. Si tú quieres seguir a Dios o no, como quiera, Él va a llevar a cabo su voluntad. Pero tu obediencia sí va a determinar si Él va a estar contigo o no. O si tú vas a estar en contra de Él o no. Todos los días que tú te levantas en la mañana, tú estás diciendo la decisión si vas a tomar tu cruz y Jesús va a ser el Señor de tu vida. Todos los días tú tienes que hacer esa decisión. Todos los días tú tienes que decir: o estoy con Dios o estoy contra de Él. Solamente hay dos decisiones. Si estoy en obediencia, estoy con Él. Si estoy en desobediencia, estoy contra de Él. Lo dice muy claro.
Todos los días tenemos que hacer una decisión si Jesús es el Señor de mi vida y vivirlo. Y hay un gozo que se nos permite. Y hay vida de verdad, cuando sí permitimos que Él sí sea nuestro Señor. Si es de Dios, Jesús es tu Mesías. Si es de Dios, ¿qué esperas a obedecer? ¿Qué esperas? Si has confesado que Jesús es tu Señor, pues entonces tú estás viviendo en misión. Y todos los días tú tienes que aprender su palabra y aplicarla para ir aprendiendo más y así llevar a cabo lo que Él te está llamando a hacer. Si no has confesado Jesús como Señor, bueno, aquí estamos más de 2000 años después y el movimiento se sigue moviendo. No se ha muerto. Todavía estamos predicando y enseñando a Jesús, no importando la persecución que nosotros vivimos y que las naciones viven. ¿Es de Dios? Obvio, porque aquí estamos en el día de hoy. ¿Qué esperas? La persecución prueba nuestra fe. Sin embargo, nuestra fiel obediencia como testigos en la prueba nos permite perseverar y madurar en Cristo Jesús.